Bueno, buenas tardes para todos. La agenda que voy a desarrollar en esta ponencia pues está acá. Primero haré una introducción a la temática, luego mencionaré el marco conceptual pues que está asociado con este tema, luego pues cuál es el enfoque de la investigación, la propuesta que hacemos como tal, un video pues demostrativo del sistema software, el caso de estudio y finalmente unas conclusiones y trabajos futuros. Bueno, entonces empezamos desde el concepto de la usabilidad. Existen diferentes conceptos de usabilidad, pero en este caso, pues en esta investigación tomamos el concepto de la ISO 9241-11, ¿sí? Este concepto, pues digamos que define la usabilidad en términos de 3 atributos, que son la eficacia, la eficiencia y la satisfacción. La eficacia y la eficiencia son 2 atributos que son objetivos, mientras que la satisfacción pues es un atributo que es considerado subjetivo. Y ese es lo que motiva de alguna manera pues esta investigación. Para hacer evaluaciones de usabilidad, pues normalmente se hace uso de las técnicas de pruebas de usuario o test de usuario. Estos test son desarrollados pues en un laboratorio de usabilidad. Un laboratorio de usabilidad es un espacio de observación dotado de herramientas tipo hardware y software que permiten hacer un seguimiento al usuario y de ahí obtener indicadores de estos 3 atributos pues, que definen la usabilidad. ¿Cuál es el enfoque de esta investigación? Pues ya había comentado algo en cuanto al concepto de la usabilidad. El enfoque, digamos que la satisfacción es un atributo subjetivo, ¿ya? Por ello, si se quiere encontrar o de alguna forma obtener indicadores de la satisfacción, pues es importante desarrollar nuevas ideas investigativas en esta área. Entonces digamos que eso es lo principal que motiva esta investigación, el cómo se puede de alguna forma obtener indicadores del atributo satisfacción. Por lo general, en las pruebas convencionales de usabilidad, la satisfacción se obtiene a partir de los cuestionarios de percepción, los cuales son realizados cuando termina una prueba de usabilidad, ¿ya? Pero pues sabemos que las encuestas pues no son del todo un medio verídico para obtener un indicador claro de lo que es la satisfacción. Entonces, ¿cuál es el aporte de este trabajo? Pues el aporte de este trabajo es hacer uso de algunas variables fisiológicas, en este caso, pues la expresión facial de un usuario, para de alguna forma obtener indicadores de la satisfacción. ¿Esto por qué? Pues porque la expresión facial es uno de los métodos menos intrusivos que se puede utilizar pues, en un laboratorio de usabilidad. También se pueden utilizar otros métodos y otros dispositivos que permitan hacer seguimiento de las emociones de un usuario, ¿sí? Porque en sí la satisfacción está asociada con la emocionalidad o está asociada con la emocionalidad de un usuario mientras interactúa con un sistema software. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Proponemos un sistema software para hacer un seguimiento de la emocionalidad de un usuario mientras interactúa pues, con un sistema software, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, para eso es importante tomar en consideración pues, el modelo propuesto por Paul Ekman. Entonces, el modelo de Paul Ekman define 6 emociones, ¿sí? Estas 6 emociones son las que podemos ver acá y estas son las que se consideran en el sistema software que diseñamos y construimos para, de alguna forma, obtener indicadores de la satisfacción de un usuario. ¿Cómo funciona o cuál es la propuesta del sistema software que presentamos en este trabajo? Pues en primera instancia, la idea es trabajar en un laboratorio de usabilidad. El laboratorio de usabilidad tiene 2 módulos, un módulo de usuario y un módulo del evaluador o el coordinador de la prueba. Entonces, la idea de la herramienta es que no es para que la use el usuario, sino que es para que el coordinador pueda hacer un seguimiento, ¿sí?, de la emocionalidad de un usuario. Entonces, la herramienta o el sistema software propuesto, ¿qué va a hacer? Primero, pues captura una imagen del rostro, todo esto es en tiempo real, captura una imagen del rostro del usuario a partir utilizando algoritmos provistos por la librería OpenCV, detecta emociones, realiza gráficas en tiempo real, una gráfica en tiempo real de esas emociones. Al final, cuando la prueba termina, hay una fase de discriminación de tareas. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la duración de las tareas del usuario en el laboratorio, pues el sistema software va a hacer un análisis discriminado por esas tareas. Esta es una
Estas son algunas interfaces ya finales del sistema software. Entonces, antes de la prueba, pues tenemos aquí, aclaro que este sistema no es para que lo utilice el usuario final, sino para que lo use el coordinador de la prueba, quien está haciendo un seguimiento del usuario mientras interactúa con un software determinado, puede ser cualquiera. Entonces, antes de iniciar la prueba, pues tenemos acá la interfaz. En el momento que inicia la prueba, entonces el sistema software empieza a tomar capturas del rostro del usuario y empieza a detectar la emoción que el usuario experimenta en un determinado momento. Y va generando una gráfica en tiempo real, como la que vemos en la derecha, aquí en la figura 2. Posteriormente, cuando la prueba termina, tenemos acá esta interfaz. Entonces, ¿qué hace el coordinador de la prueba? El coordinador de la prueba, pues, debe llevar un registro de los tiempos, que el usuario se demora en cada una de las tareas. Entonces, pues a partir de eso, él registra esos tiempos y la herramienta entrega finalmente pues un análisis gráfico de cómo se distribuyeron las emociones dependiendo de las tareas. Por ejemplo, en la gráfica que tenemos a la izquierda, entonces el color azul representa el comportamiento emocional del usuario durante la primera tarea, mientras en color verde el comportamiento emocional de un usuario durante la segunda tarea. Un ejemplo que la prueba tenga 2 tareas, claro está. Aquí hay un video de la prueba, pero no de la herramienta, no sé si, bueno. Aquí ya está arrancando. Entonces, esta herramienta fue construida utilizando el lenguaje Python, la librería OpenCV y Matplotlib para desplegar las gráficas. Entonces, aquí comienza la prueba en tiempo real. Se están haciendo capturas de las emociones y gráficamente pues se va mostrando cómo es la fluctuación de la emoción del usuario durante una prueba de usabilidad. Esto es lo que está viendo el coordinador de la prueba. Entonces, bueno, la idea es que le sea de utilidad esta fluctuación para comparar los problemas que tuvo el usuario durante la prueba con la emocionalidad que experimenta en un determinado momento. Cuando la prueba termina, el evaluador entonces ingresa los tiempos de cada una de las tareas, cuánto se demoró el usuario en cada una de las tareas de una determinada prueba. Y a partir de ahí, entonces, cuando presiona el botón procesar, entonces se obtiene el seguimiento emocional en cada una de las tareas que componen la prueba. En este ejemplo, pues teníamos 2 tareas, pueden ser más, la duración puede ser mayor, solamente pues es un ejemplo. Esta herramienta o este sistema software fue evaluado en un caso de estudio. Estas son las partes que componen una prueba de usabilidad: cuestionario pretest, el acuerdo de confidencialidad, el listado de tareas. Entonces se hizo una prueba de usabilidad en el laboratorio de usabilidad del Colegio Mayor del Cauca, en Popayán. El objetivo fue evaluar una herramienta que se llama la herramienta GIMP, que es una herramienta de edición de imágenes, y las tareas eran editar una imagen y exportar una imagen editada pues, a un formato determinado. Este es el laboratorio con los 2 módulos. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues en términos generales, lo que se puede concluir es que en los momentos en los que el usuario tuvo alguna confusión o los usuarios tuvieron una confusión o algún problema en el manejo de la herramienta GIMP, esto se evidenció en una fluctuación brusca de las emociones, ¿ya? Entonces aquí esta gráfica representa, por ejemplo, tan solo la emocionalidad del usuario 1. Entonces aquí en la tabla podemos ver, por ejemplo, que hubo una fluctuación de emociones abrupta cuando el usuario intentó aplicar un filtro de una imagen en la herramienta, porque no encontraba los filtros y porque GIMP es una herramienta compleja que tiene muchas opciones en los menús. En el caso de la tarea 2, por ejemplo, hubo una confusión al exportar la imagen, por la misma razón. Entonces eso se evidencia entre los segundos 315 a 330. Entonces hubo una fluctuación entre la emoción neutral a la emoción enojada. Entonces, de alguna manera, todos estos problemas que tuvieron los usuarios se pudieron evidenciar en las fluctuaciones de emoción que presentaba el sistema software. ¿Qué conclusiones se pueden obtener a partir de este trabajo? Pues en primera medida pues que este sistema software pues puede ser de utilidad en un laboratorio de usabilidad de cara a la obtención de indicadores de la satisfacción.
Pero aclaro pues que la expresión facial no es el único medio que se puede utilizar para obtener las emociones. La emocionalidad de un usuario es un factor multimodal, o sea que debería recogerse diferentes variables fisiológicas para de alguna forma contrastar, y ese es un trabajo futuro que se puede obtener de esta investigación. Otra de las conclusiones que se puede obtener es que la expresión facial en un laboratorio de usabilidad es uno de los métodos menos invasivos, por lo cual pues resulta adecuado, porque al utilizar otras variables como las que manejan los dispositivos, como las manillas y todo esto, el ritmo cardíaco, pues puede ser que influya digamos, en cómo se sienta el usuario durante la prueba, se sienta invadido, entonces pues pueden afectar de alguna manera en los resultados obtenidos. Otra de las conclusiones es que esta librería OpenCV tiene un gran potencial para ser utilizada en desarrollos o en proyectos de computación afectiva, no solamente a nivel de la usabilidad, sino a nivel de diferentes enfoques, como por ejemplo el estudio de la experiencia de usuario, que era lo que hace un rato se hablaba. Y como trabajo futuro, pues la idea es tratar de mejorar la herramienta de cara a la obtención de estadísticas un poco más profundas a partir de los resultados gráficos, ¿sí? Entonces, diagramas de torta con los porcentajes de la emocionalidad, etcétera, etcétera. Bueno, aquí están algunas referencias y les agradezco la atención. Quedo atento a alguna inquietud que ustedes puedan tener. A mí me parece interesante en la gráfica que mostraste el hecho de que una de las emociones, la siguiente, no, es de las últimas. ¿Las primeras? No, las últimas. ¿Las últimas? La siguiente, esa. Hay una emoción que dice enojado y no es poco frecuente. Entonces, no sé si estaríamos utilizando la escala correcta o no. A mí me parece mucho más interesante el término que mencionaste, que es frustración. ¿Sí? Entonces, no sé si haya algún análisis al respecto. Sí. En cuanto a las emociones, pues digamos que existen diferentes modelos, incluso hay modelos de 64 tipos de emociones. De pronto el nombre no es el más adecuado, pero digamos que incluso se pueden considerar diferentes modelos que clasifiquen emociones positivas y emociones negativas, ¿sí? Pero entonces digamos que en este sentido, pues lo que se puede observar es esa fluctuación que hay entre, por ejemplo, cuando el usuario está en un estado neutro hasta cuando cambia hasta esas emociones que pueden considerarse negativas de alguna forma, ¿no? Algunos dicen emociones negativas y emociones positivas. Por ejemplo, una emoción positiva es que esté relajado, que esté feliz, y bueno, una emoción negativa es que esté triste, que esté enojado, ¿sí? Entonces la respuesta es que sí, o sea que se pueden tomar diferentes consideraciones dependiendo del tipo de modelo que se escoja. Gracias. Bueno, no. Entonces, vamos a dar paso a otra de las conferencias, que es Proposal. Es una propuesta y una herramienta para inspección de usabilidad en aplicaciones web, por Gabriel Díaz Chanchi, Daniela Pérez y Wilmar Yesib. Bueno, continuamos entonces con esta presentación. De igual forma, pues que como se hizo en la anterior presentación, pues aquí tenemos una agenda donde les voy a hablar un poco del contexto, la propuesta que se hizo, cuál es el enfoque de la investigación, qué fue lo que se propuso, y finalmente pues hablarles de un caso de estudio que se desarrolló a partir de la propuesta. En este caso pues es una herramienta de inspección de usabilidad para sitios web.
Bueno, partimos del mismo concepto que ya habíamos hablado en la anterior presentación. Entonces, la usabilidad pues definida según la ISO 9241-11 en términos de la eficacia, la eficiencia y la satisfacción. Uno de los métodos para evaluar la usabilidad son los métodos de inspección. Los métodos de inspección pues consisten en que un grupo de expertos, teniendo en cuenta un conjunto de principios heurísticos, pues inspeccionan un sistema software para determinar algunos problemas y recomendar algunas posibles soluciones pues a esos problemas. En el campo de las aplicaciones web pues existen diferentes enfoques para evaluar una aplicación web. Aquí he traído dos particulares. Uno es un sistema que se llama Sirius. Yo creo que es conocido por los que trabajan en esta área. Sirius es parte de un trabajo de maestría y doctorado en el que se definieron un conjunto de heurísticas y por cada heurística un conjunto de criterios. Como resultado de este trabajo se generó una hoja de cálculo que es la que podemos ver a la izquierda. Esa hoja de cálculo pues tiene diferentes pestañas donde cada pestaña corresponde a una heurística y cada heurística tiene a su vez un conjunto de criterios. Entonces este sistema maneja en este caso 10 heurísticas y estas heurísticas a partir de sus criterios pues lo que buscan es evaluar qué tan usable puede ser un portal web. Algunas de las heurísticas son, por ejemplo, aspectos generales, que está relacionada con los objetivos del sitio web. Si los objetivos del sitio web sí se corresponden con los objetivos pues, de la institución a la que corresponde ese sitio web. Por ejemplo, el tema de entendibilidad y facilidad de interacción hace referencia también a cómo es el lenguaje que se maneja dentro del sitio, si es fácil de entender o no. El tema de control y retroalimentación, entonces qué tanta retroalimentación existe en el sitio a partir de las acciones que realiza el usuario. En cuanto a búsqueda, pues hace referencia a elementos como si la barra de búsqueda está bien ubicada, si los resultados de la búsqueda son adecuados para el usuario, si tiene búsqueda avanzada o no, etcétera. Y ayuda, pues, cuál es la asistencia que brinda la aplicación web o la página web en diferentes acciones que realiza el usuario en las diferentes secciones del portal. Otra de las heurísticas que se pueden trabajar para hacer inspecciones de usabilidad en sitios web son las propuestas por Torres Burriel. Torres Burriel pues es una empresa que trabaja en usabilidad en España y ellos proponen unas heurísticas que son estas que están acá, son muy parecidas a las anteriores. La gran diferencia, como ustedes pueden notar, es que se ha incluido una nueva heurística que es la heurística H10, que corresponde a accesibilidad. Pues hoy en día los sitios web deben estar dirigidos a una mayor cantidad de personas y la diferencia pues entre Torres Burriel y Sirius es prácticamente el tema de la accesibilidad. Entonces, por eso en este trabajo decidimos tomar como referencia estas heurísticas propuestas por Torres Burriel, que son 11, y cada una de estas heurísticas tiene un conjunto de criterios que evalúan el cumplimiento de esas heurísticas. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esta investigación? Pues uno de los enfoques es escoger las heurísticas de Torres Burriel. ¿Por qué? Pues porque consideran el tema de la accesibilidad, y la accesibilidad es un elemento fundamental hoy en día de cara a ampliar o llegar a un mayor número de personas independientemente del contexto de uso. Ese es uno de los enfoques de esta investigación. El otro es que estas evaluaciones, o sea, Torres Burriel plantea o genera una plantilla en un documento, y pues realizar este proceso es algo tedioso. Entonces la idea es automatizar este proceso mediante una herramienta que facilite esta inspección. Ese es el enfoque pues de esta investigación. ¿Cómo se desarrolló esta investigación? Pues lo primero que se hizo fue explorar un poco las heurísticas provistas por Torres Burriel. A partir de esas heurísticas, diseñar e implementar una herramienta que posibilitara realizar esta inspección, y finalmente pues se condujo un caso de estudio a partir de la herramienta construida.
Aquí está un diseño funcional de la herramienta de inspección. Entonces la herramienta de inspección fue, al igual que lo es el instrumento de Sirius, organizada por pestañas. Entonces cada pestaña estaba asociada a una heurística, pero en este caso una heurística de Torres-Burriel. Entonces lo primero que se hace, o lo primero que hace un evaluador experto, es pues lanzar la aplicación, llenar los datos básicos de la evaluación y a continuación ir pasando heurística por heurística, valorando el cumplimiento de los criterios asociados a dicha heurística, para al final obtener un análisis, digamos, del cumplimiento de estas heurísticas a nivel porcentual. Esta es una estructura, digamos, ya de la interfaz final de la aplicación. Estas son las pestañas. Cada una de las pestañas pues corresponde a cada una de las heurísticas de Torres-Burriel, y cada heurística tiene unos criterios que pueden ser valorados por el evaluador de 1 a 5, y en caso de que no aplique pues se le coloca NA. Al final, cuando el evaluador termina de calificar estos criterios, pues la herramienta entrega un promedio y entrega unas gráficas, y esas gráficas pues permiten al evaluador analizar el cumplimiento de cada una de las heurísticas y de los criterios en el sitio web evaluado, como se ve acá. Acá a la izquierda están los promedios de cada heurística. Acá en la gráfica, sí, en la gráfica de la izquierda, de la derecha para ustedes, o la derecha mía, perdón, está el promedio de las heurísticas, y en la izquierda está el porcentaje de cumplimiento de esas heurísticas. Como caso de estudio, pues escogimos el sitio de la Secretaría de Educación de Puebla. Entonces, se formó un grupo de evaluadores conformado en este caso por profesores del área de interacción humano-computador, y también por diseñadores del programa, profesores del programa de diseño gráfico. Ellos participaron en la evaluación, y el objetivo era evaluar de alguna forma la usabilidad de este portal web, tomando como referencia pues la herramienta. Entonces, una vez aplicada, digamos, esa inspección de usabilidad, se obtuvieron estos resultados. Pues en general la página web tiene una usabilidad aceptable, no es una usabilidad buena, y los criterios, las heurísticas que menos se cumplieron fueron control y retroalimentación, ¿sí? Porque pues nos dimos cuenta, o los evaluadores pues al final concluyeron que a pesar de que la aplicación en general está bien estructurada, no hay una retroalimentación en algunos formularios o en algunas vistas del portal web. Entonces es necesario colocar los títulos, asistir al usuario. Entonces es importante ese tema. Otro de los elementos en los que la página presentó falencias es en el tema de accesibilidad. Entonces, por ejemplo, el contraste entre la letra y el fondo no era el adecuado, no era posible agrandar el tamaño de la letra de manera, pues sin usar, por ejemplo, el control más, sino que el mismo portal permitiera realizar esto. Y otro de los elementos es en el tema de aspectos generales. En aspectos generales, pues, que tiene que ver con los objetivos del sitio, pues algunas veces la página no corresponde con los objetivos que persigue la Secretaría, a criterio de los evaluadores. Entonces, estos son los resultados a nivel porcentual. Pues la usabilidad nos dio de 66%, y pues las heurísticas que ya les mencioné tienen un porcentaje alrededor del 50%, las 3 heurísticas más bajas que se obtuvieron en la evaluación. Estas son algunas recomendaciones que se obtuvieron. Voy a solamente mencionar algunas. En cuanto a aspectos generales, pues se recomienda, por ejemplo, hacer uso de una URL más fácil de recordar en el sitio, porque maneja varios puntos. En cuanto a, por ejemplo, identidad de información, manejar un eslogan claro y sencillo. También que se brinde más información sobre el sitio, porque digamos para una persona que llega al sitio no les son claros cuáles son los objetivos que se persiguen. En cuanto a, por ejemplo, el tema de búsqueda, por ejemplo, hacer más reconocible la barra de búsqueda, que es muy pequeña y no es fácil de encontrar. Permitir soporte para búsqueda avanzada, ese es otro de los elementos a considerar. En cuanto a accesibilidad, yo ya mencioné algunos. Uno de los temas es que el portal se adapte a diferentes tipos de dispositivos, dar soporte a la posibilidad de agrandar el tamaño de la letra, mejorar el contraste entre la letra y el fondo. Esos son elementos que nos arrojó la herramienta a partir de las calificaciones brindadas pues por los usuarios.
Finalmente, entonces, ¿qué conclusiones se pueden obtener a partir de este trabajo? Pues la herramienta construida tiene por objetivo, pues, contribuir a la conducción de inspecciones de usabilidad en sitios web, teniendo en cuenta pues las heurísticas de Torres Burriel, que a criterio de los investigadores pues son un poco más completas porque incluyen el tema de accesibilidad. Esa es una conclusión importante. Digamos, otra de las conclusiones es que estos portales gubernamentales, como el de la Secretaría de Educación, son portales que al estar dirigidos a un mayor público deben tener en cuenta en mayor medida los criterios y las pautas de accesibilidad, y ese fue uno de los aspectos en los que encontramos que hay ciertas falencias. Adicionalmente, pues gran parte de estos problemas no corresponden a los desarrolladores, sino que muchas veces estos portales web son creados a partir de gestores de contenido, y los gestores de contenido de por sí ya traen muchos problemas que hacen que se incumplan pautas de usabilidad y accesibilidad. Entonces habrá que hacer a futuro pues una revisión de los gestores de contenido. Y finalmente, pues como trabajo futuro se espera que la herramienta genere unas recomendaciones automáticas. Eso es algo a tener en cuenta pues dentro de este trabajo. Bueno, estas son algunas referencias que se consideraron y les agradezco la atención. Quedo atento a alguna inquietud que ustedes puedan tener. En Excel. Contrastaron los resultados, los instrumentos. Veo que ustedes hicieron un cambio de instrumento. Sí, lo que hicimos de alguna forma fue automatizar el proceso. No hicimos, digamos, el ejercicio de un grupo en paralelo, pero partimos de la necesidad de los profesores de interacción humano-computador que pues mencionaron que, digamos, este proceso al hacerlo en hojas de cálculo resultaba un poco más tedioso porque tenían que integrar el tema de, digamos, las evaluaciones de los diferentes, valga la redundancia, evaluadores, generar las gráficas. Entonces ellos expresaron la necesidad de generar un proceso automatizado. Entonces, para efecto del resultado de medir la usabilidad, ¿qué crees que puede cambiar? Pues yo creo que estas evaluaciones son un poco más tediosas si se hacen en una hoja de cálculo. Entonces, porque el evaluador debe tomarse su tiempo, ¿ya? Entonces, muchas veces el evaluador si hace este ejercicio en diferentes tramos de tiempo puede cambiar de alguna forma la valoración. Entonces, la herramienta hace que sea un poco más efectiva y que el evaluador sea un poco más objetivo en las evaluaciones, pienso yo, a criterio personal. Bueno, pues muchas gracias. Hago entrega del certificado. No, pasamos ahora, entonces llamamos al grupo del proyecto Implementación del diseño centrado en el usuario en el diseño de un prototipo de aplicación móvil para la prevención de diabetes. Este proyecto entonces es realizado por Martín Hazael Guerrero Flores, Wislovsky, Luna García, Carlos Galván Tejada, Hammurabi Gamboa, José Celaya, Jorge Iván Galván, Alfredo Mendoza González y Vanessa Alcalá. Entonces, recuerda que tiene 10 minutos. Sí, gracias. Gracias. Bueno, mi compañero Sael no pudo venir a presentar el trabajo, pero bueno, voy a comenzar. Lo que veremos ahorita sería una parte de la introducción, algunos trabajos relacionados, el material y métodos que se aplicaron para esta investigación, los resultados que se obtuvieron, algunas conclusiones y el trabajo futuro que se tiene contemplado.
Actualmente la diabetes es uno de los problemas más grandes que se está viviendo en México. De hecho, es una de las principales causas de muerte en el país y además genera un gasto entre el 15 y 20% en las instituciones de salud pública. Gracias a que la tecnología ha avanzado mucho y además de que contamos con gran cantidad de datos, nosotros podemos aprovechar esa información de manera que se han desarrollado tecnologías para facilitar el temprano diagnóstico de enfermedades. En este caso, nosotros nos enfocamos en la detección de diabetes. En el presente trabajo, bueno, nosotros, como les comentaba, nos enfocamos en prevenir la diabetes y aquí proponemos una aplicación móvil que nos ayude a detectar o a diagnosticar, esta enfermedad. Prácticamente la propuesta aquí en lo que nos enfocamos es un prototipo donde implementamos la metodología del diseño centrado en el usuario, aplicando el estándar ISO y además, como les comentaba, lo que buscamos es, ahorita en esta parte es presentar el prototipo como tal, ahorita no está implementado. Hay algunos trabajos parecidos, como es el caso de Samsung Health, que simplemente nos ayuda a llevar un registro de cómo es nuestro estilo de vida y en base a eso pues nos puede hacer sugerencias de la dieta que nos ayude a mejorar nuestras, ¿cómo se llama? Bueno, nuestra condición física. Además, bueno, el IMSS también tiene un sistema digital en el cual nos apoya pues a hacer agendar citas o a buscar doctores. Asimismo, pues tú puedes ahí mismo consultar las instituciones que están cercanas en tu localidad que pertenezcan al IMSS. Y además, bueno, hay otra aplicación que se llama Diabetes y pues prácticamente esta nos ayuda igual a tener un registro de las personas, está enfocada a las personas diabéticas, entonces nos ayuda a tener el registro pues de la glucosa que tiene, algunos parámetros que son importantes tomar en cuenta en la diabetes. También, bueno, tiene algunos recordatorios para cuando se esté tomando el medicamento. Estas son 3 de las aplicaciones que tomamos en cuenta para poder generar el prototipo que vamos a abordar en este caso. Como les comentaba, bueno, aplicamos la metodología DCU con el estándar de ISO 9241. Los materiales y métodos que se aplicaron aquí fue, bueno, entrevistas, además nos apoyamos de herramientas digitales como Google Forms, también de la herramienta Balsamiq, que esta fue para crear los mockups de la aplicación, JustMind y grupos de discusión también. Como les comentaba, bueno, ahorita nada más es el prototipo como tal, entonces al aplicar DCU, esto nos permitió hacer o recabar información sobre las características que debería de contener la aplicación. En este caso, las encuestas que se aplicaron fue a 76 personas, de las cuales están entre un rango de 15 y 65 años. Aquí podemos ver, bueno, de las evaluaciones que se hicieron, se agruparon las personas por rangos de edad, porque pues sí es muy grande la diferencia de 15 a 65, y pues de ellas podríamos ver que de la parte de 18 a 28 años fue de la muestra que pudimos recolectar más información. ¿Por qué? Porque desafortunadamente las personas que tienen de 29 años en adelante pues son muy negativas en base a querer contestar las encuestas. Entonces, bueno, nos podríamos basar en la parte de que tenemos mayor información sobre las personas de 18 a 28 años.
Entonces, bueno, el prototipo que se obtuvo, que se generó después de haber aplicado DCU, es una aplicación móvil en la cual se va a aplicar una serie de preguntas que están enfocadas en un cuestionario de factores de riesgo. Este cuestionario está validado por el gobierno federal. Prácticamente ahorita nada más nos serviría para hacer esa recolección de información y finalmente, una vez que el usuario ingresa toda esa información, nosotros con los datos que ya están en la encuesta, que ya tienen esos estándares, nosotros nada más sería pues mostrarle al usuario qué riesgo tiene de padecer, en este caso, diabetes. Aquí, bueno, podemos ver cómo se hizo la evaluación del diseño que se generó y pues podemos ver que son pues chavos de más o menos de 18 a 25 años. Bueno, para concluir, aquí bueno, podemos determinar que la metodología de DCU pues, nos permitió generar un prototipo que esté enfocado o que ya tiene información de la usabilidad, de los usuarios, perdón, y pues la satisfacción que puede tener el usuario ya interactuar sobre una aplicación en la que ya fue pues validada pues por ellos mismos. Bueno, como trabajo futuro, como les comentaba, hasta ahorita se tiene un prototipo como tal que ya contempla las características que un usuario quiere para en este caso en esta encuesta, y pues como trabajo futuro, pues la idea es poder ya tener la implementación de esa aplicación y agregar la parte de que en esa aplicación los usuarios puedan localizar doctores y instituciones en las que puedan tratarse la diabetes. Y bueno, este sería el contacto, no sé si tengan alguna duda, el contacto de mi compañero Asael y del doctor Eric Albán. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, yo quería preguntarte, ¿han considerado tener en cuenta también familiares? Generalmente muchas de las personas que tienen este tipo de enfermedades no son conscientes de que están enfermos ni quieren ser controlados. Y generalmente siempre se necesita la ayuda de un familiar. Ajá. Para que los haga caer en cuenta o entren en esos procesos de controlar su enfermedad, que es una enfermedad bastante complicada, sí, que tiene un largo recorrido. Sí. ¿Han considerado que puedan aplicar unos instrumentos iguales o similares, pero para familiares? Hasta ahorita, de hecho, no lo habíamos contemplado en esa parte, la verdad no habíamos pensado en eso, es una buena idea. Y yo se la haré saber a mi compañero porque es una buena idea, la verdad, muchas de las veces tienes la enfermedad y no te importa, y pues es más fácil que la mayoría de las veces estos tipos de enfermos no van a hacer los tratamientos, no van a hacer el control de la alimentación, siempre se requiere que haya debes involucrar entonces a algún familiar. Sí. ¿Alguna otra persona? Sí, gracias. En tu trabajo, a mí me gustaría que también se considerara como los videojuegos, ¿no? Cuando tú avanzas, vas premiando, y cómo se motiva a la persona a que siga con esto. Porque muchas veces es muy fácil abandonar cualquier aplicación que te ayude a controlar cualquier cosa, desde recordarte, ¿no? Que tienes que todos los días tomar una pastilla o incluso hacer ejercicio. Yo tengo, por ejemplo, una aplicación que suena la alarma cada 2 horas para indicarme que me tengo que levantar y caminar 2 minutos por lo menos. Sí. Llega un momento en que tengo tanto trabajo que la apago. Entonces, ¿cómo motivas a las personas? Bueno, en esa parte de la aplicación, ahorita nada más se enfoca en la aplicación de una encuesta que ya está validada, y en base a esa encuesta que pues el usuario simplemente llene sus datos, hasta ahorita se tiene esa parte. Que yo sepa, no tienen contemplado o no han contemplado esa parte de que pues te motive como usuario, como una parte de gamificación dentro de una aplicación. No lo han contemplado.
igual ahorita están como en la parte de estar validando, estar recolectando información de usuarios. Entonces, son dos buenas propuestas que también sí les voy a hacer saber porque sí, son buenas ideas, no lo habíamos contemplado. Bueno, entonces te hago entrega de este certificado. Sí, gracias. ¿Tú vas a presentar la siguiente? No, compañero. Bueno, pasamos entonces a llamar al la siguiente propuesta con el nombre Diseño de Feedback, basado en diseño centrado en el usuario para la detección de infantes como copiloto. Este trabajo es presentado por William Castañeda, Huitzilopochtli Luna, José Zelaya, Hammurabi Gamboa, Ricardo Mendoza, Jorge Galván, Carlos Galván y Joyce Lozano. Entonces, tú sí vas a necesitar más, un poquito. más de altura. Ahí está. Sí. Bueno, recuerda que tienes 10 minutos. Buenas tardes ante todo. Yo soy ingeniero en mecatrónica y estudiante actual de la maestría en Ciencias del Procesamiento de la Información por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas, por la UAS. Pertenezco al Centro de Investigación CIAM, Centro de Investigación e Innovación Automotriz Mexicano. Yo vengo a presentarles lo que es la investigación de un diseño, de un feedback basado en DCU para la detección de infantes. Como introducción, todos sabemos que, por ejemplo, la negligencia de los conductores no es un problema reciente. Ya tiene antecedentes desde 1900, cuando surgen lo que es los accidentes automovilísticos, la falta de la precaución de todo eso es un problema actual. Sin embargo, no se ha tomado muy en cuenta a la hora de dar una retroalimentación a la hora de la detección como infantes, ya que los infantes son los primeros en ser dañados a la hora de un impacto. Dice el Consejo Nacional de Prevención de Accidentes que es la primera causa de muertes en accidentes automovilísticos, y sin embargo se pudieron ser evitados si el niño llevara el equipo adecuado para su altura y peso. Dicho esto, el objetivo de dicha investigación es generar un prototipo utilizando el DCU, diseño centrado en el usuario, para lograr la persuasión de los conductores ante el peligro que corre un menor al colocarlo en la parte delantera del automóvil como un copiloto. Como todos sabemos, al igual, por ejemplo, cuando en un choque, por la fisiología de los niños, son los que llevan mayores daños, ya sean como lo que es en su cuerpo o en su cabeza, por su fisiología, más que nada tienden a ser proyectados fuera del vehículo. Por dicho, pretendemos realizar lo que es un prototipo. Se utiliza la metodología de DCU, donde se especifica el contexto de uso, especificación de requisitos, soluciones de diseño y una evaluación final. El experimento. Dicho experimento se hizo con una muestra de 30 conductores automovilísticos en la zona centro del estado en la ciudad de Zacatecas, en Zacatecas, con el objetivo de recabar información sobre los usuarios. Dicho esto, pasamos a la especificación de contexto. La especificación de contexto la utilizamos para aquellos conductores que son en el rango de 18 en adelante, ya que sabemos que, por ejemplo, todos hemos manejado a lo mejor alguna situación en riesgo de poner a un infante. El contexto de uso sería una cabina normal de un vehículo y va orientado a todos los conductores. De dichos resultados, decimos que el 100% de los encuestados, que son nuestra muestra de 30 personas, se coinciden que están conscientes de los daños que podrían generarle a los niños.
Al igual, el 25% admite haber puesto en la parte como copiloto a los niños. También cabe destacar que los conductores coinciden que el 90% de los conductores coinciden que genera una gran distracción dichos niños. Y el 100% está de acuerdo que hace falta un sistema en los automóviles sobre el riesgo que se corre o sobre la prevención o sobre qué falta estás generando dentro del vehículo. Como requisitos, por ejemplo, en requisitos del prototipo, en base a nuestras 30 encuestas, obtuvimos los resultados, que es una alerta auditiva y una alerta visual. Lo quisimos englobar todo en un solo prototipo. Dicho prototipo, en la alerta auditiva nos solicitaron o nos sugirieron lo que es la permanencia activa y con un volumen intenso, en base a la relación que tienen o que tenemos todos los conductores, más bien a la hora de conducir, y no nos ponemos el cinturón de seguridad. Al igual, también nos sugirieron que fuera una alerta visual en color rojo, con un tamaño de 2 a 3 centímetros, con forma triangular y que tuviera una luz intermitente. Dicho esto, pasamos a lo que es el desarrollo de dicho prototipo. Dicho prototipo, tomamos los requisitos establecidos por los usuarios y se hizo lo que es la primera propuesta. Dicha propuesta contiene lo que es la forma triangular, el color, y aparte tiene una parte interior en la cual se pueden colocar LEDs para emitir esa luz intermitente, y tiene la figura de un niño a bordo, que se pretende dar ese feedback para que los usuarios sepan que están infringiendo. El desarrollo del prototipo, en la alerta auditiva tomamos en cuenta lo que es un retardo de 1000 milisegundos, o sea, cada segundo estar omitiendo una luz, una alerta, y con una frecuencia de 3500 Hz, ya que el rango audible de las personas es de 20 a 20 kHz. Tomando esos parámetros, utilizamos esa frecuencia y ese retardo. En la implementación utilizamos lo que es un auxiliar, que es una cámara, una auxiliar para hacer la simulación de nuestro sistema, cómo funcionaría, cómo trabajaría. Al igual, se implementó en la parte frontal del vehículo, en la parte frontal central, la alerta auditiva. Esa alerta auditiva, la alerta visual, perdón, esa presenta lo que es el prototipo ya impreso en 3D con los LEDs que generan ese feedback. Al igual, se presenta lo que es un buzzer, el cual provee la alerta auditiva. En la evaluación se utilizó la técnica Mago de Oz. Dicha evaluación fue aplicada a otras 30 personas, ya que se aplicó en una zona normal transitada, así que tomamos otra muestra de 30 personas y se les aplicó lo que es una encuesta. Dicha encuesta para validar los requisitos ya establecidos, al igual como se tomó lo que es un agente de tránsito, se le aplicó la misma encuesta para saber su opinión y sus observaciones que pudiesen ayudarnos a tener un mejor prototipo. Los resultados de dicha evaluación, el 100% de los encuestados están de acuerdo con el sonido que produce la alarma. El 86% nos dijo que ocupaba que fuera más latente ese ruido, acortar los tiempos. Al igual como el 93% está de acuerdo que la alarma permanezca siempre. No sé si nosotros hemos estado en algún vehículo y hay algunas alarmas que nada más duran cierto tiempo. No, aquí los encuestados nos solicitaron que fuera permanente, al grado de que hasta que se cambie ese niño al lugar adecuado. También el 100% está de acuerdo con la alerta visual, que sí genera ese feedback, esa retroalimentación adecuada. Y el tamaño visual, el 87% nos dijo que estaba de acuerdo. Al igual, el otro 13% nos sugirió que aumentáramos un pequeño 1 a 2 centímetros de tamaño para poder tener mayor fidelidad o mayor actividad ahí. Este sistema también, lo que preguntábamos, que si era capaz este sistema de persuadir a los usuarios de que cambiaran al niño al área de pasajero, y el 100% está de acuerdo.
Dicho esto, como conclusión podemos decir que la metodología del diseño centrado en el usuario permite desarrollar prototipos en los cuales estén enfocados al sector automotriz y como resultado satisfacer las necesidades de dichos usuarios. Como trabajo a futuro, lo que nos queda es la implementación de una visión computacional, al igual lo que es la implementación de una red neuronal profunda a la hora de detección de infantes y poder mandar una alerta, que es el feedback, a nuestros usuarios. Por ejemplo, ya ahorita lo que hemos estado trabajando es en una red neuronal que es capaz de detectar movimientos, al igual como objetos en los vehículos. Estas serían algunas referencias y muchas gracias. ¿Alguno? Sonido. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta? Gracias. Me perdí. ¿Cómo es que detecta que es un niño? ¿En base a qué características? De hecho, ahorita no estamos enfocados en este artículo en lo que es la detección de infantes. Sin embargo, este es el feedback. De hecho, es lo que estamos trabajando ahorita. En base a redes neuronales profundas, hacemos la detección de infantes. Tomamos imágenes del vehículo, o sea, ponemos una cámara web o estamos viendo lo de poner una GoPro, en la cual tomar imágenes, procesarlas y en base a eso poder determinar si es un niño, si es un objeto, si es una persona, si es un adulto, el que está en la parte frontal del vehículo. Ok, entonces nada más están enfocados en cuál sería la retroalimentación Exacto. que daría si se detecta que un niño está viajando en el asiento delantero de copiloto. Ok, gracias. Okay, de nada. Bueno, a mí me gustaría saber cuál estrategia tendrían para incorporar esto dentro de los vehículos. ¿Cuál estrategia? Sí, es decir, de pronto la mayoría de personas no ven la necesidad de incorporar esto en su vehículo. Sí, es muy posible que la persona que ya vea la necesidad simplemente pone el niño atrás. De hecho. Sí, o sea, nosotros estamos viendo la manera de buscar proponer esta solución en vehículos y que sea adaptable, no sea un sistema, por ejemplo, que ya venga de agencia en los de alta gama, sino lo estamos tratando de hacer que sea de baja gama para poder ser adaptativos a la hora de, por ejemplo, usted tiene un vehículo y quiero que este sistema se le incorpore y sea fácil de utilizar. Al igual, estaría muy bien asociarnos con algunas empresas, las cuales nos dieran la facilidad de proveer esta herramienta y que ya sea una norma o una exigencia en los vehículos actuales. Sí, solo si es una norma, las personas y ni así. Exactamente. Lo colocarían. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces paso a darte tu certificado. Muchas gracias. Muchas gracias.